Bienvenidos amigos a Diálogos del Siglo XX, una producción de Generación 50 para todo el país y para todo el mundo. Tenemos recepción dentro y fuera de la República Dominicana porque las plataformas multimedia pues, nos permiten llegar a muchos amigos y receptores de todo el mundo. En esta ocasión tenemos un invitado especial, José Bujosa Mieses, con quien hemos compartido en muchos ambientes periodísticos, cinematográficos, políticos y sociales. Bienvenido a Diálogos del Siglo XX, Bujosa Mieses. Bueno, date las gracias a ti, Agustín, y todo el equipo que te acompaña en este gran aporte que tú estás haciendo al desarrollo de la cultura, del cine, de todo lo que realmente puede beneficiar al país en sus dimensiones, en el arte y la cultura y la historia. Te agradezco realmente la invitación que me ha hecho para compartir contigo este diálogo. Así que estamos a tu disposición. Gracias. Nos sentimos sumamente satisfechos, Chino, porque tú eres una persona orientadora, guía de muchos ambientes sociales, culturales y políticos del país. Y entonces estar frente a ti y conversar sobre esas etapas para legarle, ¿verdad?, esas informaciones tan importantes que tú tienes, que tú has vivido generalmente dentro de los ambientes sociales, políticos y culturales, darle esas informaciones, ese testimonio vivencial de José Bujosa Mieses a la generación del siglo XXI y a mucha gente del siglo XX que no ha vivido, que no tuvo la oportunidad de vivir las experiencias que tú has vivido en este tu país bendito. Bueno, son muchas cosas que podríamos hablar en este diálogo, muy importante. Yo realmente he sido una persona que de pequeño tuve la oportunidad de tener en mi familia una madre y un padre que tenían una visión muy diferente a la realidad que se vivía en aquel entonces, que era el ambiente de la dictadura de Trujillo. Y al estar en ese ambiente familiar, vi a un tío, Rafael Mieses Peguero, conocido popularmente como Cocuyo Mieses, que fue uno de los principales exponentes de la resistencia antitrujillista. Así lo reconocen todos sus compañeros de su época. Llegó a ser secretario general del Comité Clandestino de la Zona Intramuro de la Juventud Democrática. Llegó a ser también miembro distinguido del Partido Socialista Popular en aquellos tiempos de los años 40, de 46, 45. Y bueno, finalmente sus luchas fueron tan tenaces contra la dictadura que la tiranía lo asesinó, lo desapareció en un allanamiento que hizo el 14 de agosto de 1958 en su residencia, en la casa materna, la Sodipo Noel 62, aquí en Ciudad Nueva. Yo estaba muy pequeño, presencié lo que fue ese allanamiento. Cholo Villeta se apareció en uno de sus cepillos con otros sicarios, penetraron abruptamente a la residencia, se metieron en la habitación donde estaba Cocuyo, de ahí lo sacaron prácticamente desnudo. La madre de Cocuyo, Dilia Mieses Peguero, se aferró al cuerpo de su hijo y fue arrastrada conjuntamente con él hasta llevarla al cepillo, al carro, donde violentamente introdujeron a Cocuyo y ahí cayó en la acera su madre a gritos diciendo a los sicarios que no se llevaran a su hijo. Entonces yo presencié eso. Todavía en ese momento yo no sabía realmente, desde el punto de vista de la conciencia, que Trujillo era malo. O sea, estábamos en la escuela primaria y todo ese tipo, y en la escuela primaria trujillista, tú sabes que lo que nos enseñaban el ABC del trujillismo. Sí, totalmente. Yo recuerdo que cuando yo comienzo a tomar una reacción frente a ese ambiente de terror, precisamente después de ese episodio que me impactó. Tenía como unos 10 años, algo así. Sí. Me impactó ver a mi abuela llorando, desesperada, arrastrada, maltratada por los sicarios, y ver a mi abuela morirse a los 21 días de ese allanamiento, porque no quiso jamás alimentarse, no quiso
nada de comida, nada, hasta el agua la rechazaba. Y murió, duró 21 días después que su hijo fue realmente hecho prisionero y desaparecido, porque después de ahí jamás se supo de Cocuyo. Yeah. Leyenda de que lo vieron en la 40, que lo vieron en el 9, que lo vieron en la Victoria, pero la versión más cercana a la verdad me la contó Víctor Villegas, el poeta que estando preso allá también, como parte de los jóvenes de la Juventud Democrática que fueron detenidos después de lo que fue el fracaso de Cayo Confite. Correcto. Que arremetió Trujillo contra todo lo que era resistencia. Sí. Se quitó la careta de demócrata que quiso presentarse después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo. Sí. Es que ellos escuchaban a Cocuyo desde la celda donde estaban separados. Uno estaba en una celda en el patio, otro estaban en lo que llaman la celda del hospital. Y escuchaban a Cocuyo toda la noche cantar. A él le gustaba mucho el canto y cantaba bastante bien. Yeah. Y ellos sabían que Cocuyo cantaba de noche para que supieran que todavía estaba vivo. Era como un mensaje a ellos. Sí. Pero un día Cocuyo dejó de cantar y comenzaron a preocuparse ellos. Y me cuenta Víctor que uno de los presos que estaban con él, con Víctor Villegas, se lo llevaron a la justicia el día después que Cocuyo dejó de cantar, y vio cómo arrastraban un cerón, de eso le dicen cerón, Ajá. como con un cadáver dentro, porque estaba bastante lleno de sangre, y lo arrastraban, y iba dejando el camino rojo de la sangre. Wow. Y eso, para ese preso, podía ser Cocuyo, porque no era casual que después que dejó de cantar, él viera esa escena tan dantesca. Sí. Y al regresar de justicia, así se lo comentó a los compañeros, y obviamente fue cierto, el que estaba en el cerón era Cocuyo. Sí. Entonces ahí lo que se sabe es que Cocuyo lo asesinaron finalmente en la cárcel de la Victoria. Ya. Entonces, eso, como digo, fue la semilla de la rebeldía, diríamos, de la familia Bujosa Mieses, porque nosotros todos, mi madre, mi padre, mis hermanos, todos, nos involucramos realmente en una lucha contra la tiranía, a pesar de uno ser todavía un adolescente, pero haber adquirido rápidamente esa conciencia nos hizo buscar una manera de expresar realmente nuestra rebeldía. Sí. Y éramos parte de los jóvenes que vivíamos en Ciudad Nueva, que nos reuníamos de noche en el malecón, Homero Hernández, La Yuta, ese grupo de muchachos, sí, a hablar, a comentar la situación del sí, país, todos los asuntos. Y yo recuerdo que una de esas tertulias que hacíamos de noche, en un momento escuchamos como un ruido como de una avioneta, pero no veíamos nada. Y de repente caen miles y miles de volantes con gráficas de bombas que decían Cocuyo Mieses, hermana Mirabal, los hermanos famosos aquellos de Santiago, todos esos luchadores reconocidos. Cada bomba tenía el nombre de ellos y decía dominicanos, aléjense del centro de la capital, porque dentro de pronto Santo Domingo será bombardeada. Yeah. Y bueno, esos papeles cuando cayeron, la gente comenzó a leer el corre de una vez, y el sí inmediatamente, una heredada, y bueno. Entonces ese episodio me hizo a mí a ese grupo de jóvenes, sí, sentirnos realmente con más seguridad de que caramba, no estábamos solos. Algo estaba sucediendo en todo el país. Sí. Entonces después de eso nosotros nos dedicamos a embadurnar los bustos de Trujillo. Uno que estaba ahí en la Misericordia, en la Puerta de Misericordia, lo embarramos de esas humanas, ese tipo de acciones hacíamos. Sí. Recuerdo que un día un oficial del ejército borracho se cayó en la calle Arzobispo Porte, esquina Palincado, cayó en la cuneta, y uno de los muchachos lo desarmó.
Ya tú sabes qué significó el otro día esa redada. Entonces, bueno, una situación bastante complicada. Y ahí nosotros también, en la calle Palincado, vivía la familia Bujosa Ferrera, que es un primo mío. Sí. Pedrito Bujosa, que todavía está vivo. Y en su casa nosotros escuchábamos las emisoras de Radio Habana Cuba, de Venezuela, sí, hablando de toda esa situación del Trujillato y todo lo que era Trujillo, eso. O sea, en síntesis, no caímos presos en la época de Trujillo, bueno, porque realmente tuvimos realmente esa dicha, vamos a llamar así, que la dicha existe, pero no hicimos esfuerzos realmente. Sí, y no estaban al margen de todo lo que estaba pasando. De todo eso, bueno, sí. Y en todo eso se repite la historia con el hermano mayor mío, Benjamín Bujosa, papi Bujosa, que sí era ya miembro de una célula clandestina que creó Terma Fría en su Instituto de las Américas, un instituto comercial que tenía en la calle Luperón, casi que en Hostos. Y ahí ella organizó una célula entre sus estudiantes, donde estaba Cayetano Rodríguez, estaba mi hermano papi, y un joven llamado Alfredo Mella, algo que llama Mella. Sí. Y ella era la encargada y algunos de sus familiares también. Bueno, el hecho fue que una develación de esa célula y fue allanada el instituto, Terma fue hecho prisionera y conjuntamente con ella cayó mi hermano preso, cayó Cayetano preso, cayó Mellita preso, familia de Terma Fría. Sí. Entonces ahí Terma a los pocos meses, ella no la torturaron, ese tipo de cosas, porque era una personalidad en el exilio ella. O sea, había estado en el exilio, se conocía en el exilio, mejor dicho. Se conocía a ella. Y los dominicanos en el exilio hicieron protesta y reclamaron denunciando por ella. Y la tiranía fue un poco más tolerante en esa situación. Y la pusieron en libertad a ella con algunos de sus familiares. Pero a mi hermano, a Cayetano, a Mella lo dejaron. Y lo que pasaron, ya tú sabes, tortura. Mi hermano fue torturado con la silla eléctrica, con el bastón eléctrico, con una situación que también nosotros lo dábamos por desaparecidos muertos también. Sí. Porque se da, te digo, la misma experiencia de Cocuyo en su allanamiento, porque sucede también que frente a donde hicieron preso Cocuyo, vivíamos nosotros, la Santo Mequina Noel. Sí. Y ahí en un tercer piso se presentó también una patrulla del CIN, subió al tercer piso, rompió la puerta abruptamente, se metió en una habitación donde yo dormía conjuntamente con mi hermano, sacaban a mi hermano casi desnudo también, mi madre se afebró, la misma escena se repitió ahí. Y así vimos, yo recuerdo que para mí fue terrible desde el balcón, terrible en el sentido de la impotencia que uno sentía de no poder enfrentar a esos sicarios. Sí. Vi a mi hermano cuando ya se lo llevaban, entraban en el carrito que se despedía. Sí. Entonces tuvimos un tiempo de mucha lucha, mucho sufrimiento, la familia en bancarrota, porque ya tú sabes, yo trabajaba en ese tiempo en la Corporación de Electricidad y tan pronto mi hermano cayó preso me botaron. Me llamó, recuerdo que un señor encargado del personal de recursos humanos llamado William, jamás se me ha olvidado ese nombre, me llamó y me dijo, mire, su cancelación. Y dije, ¿cuál es la razón? Usted es un trujillista, terrorista. Y ahí mi familia perdió los ingresos que tenía, porque mi padre era un chofer de carro público. Sí. Y después que mi hermano cayó preso, cayó una gran depresión y no quería ni salir, pensando que le podía pasar lo mismo. Sí. Entonces ya ese era el único chelito que estaba en mi casa, 142 pesos mensuales. Y con eso realmente nos manteníamos. Sí. Yo recuerdo que mi madre nos reúne después de ese hecho de la prisión de mi hermano papi, a las hermanas y a mí y a otro hermano más pequeño. Trujillo no nos va a hacer arrodillar. No nos vamos a arrodillar frente a Trujillo. Ustedes desde hoy van a levantarse a las 5 de la mañana y conmigo vamos a hacer dulces
y antes de irse a la escuela van a venderlo en todos estos colmados aquí de Ciudad Nueva, zona colonial, Sí. porque no es verdad que vamos a rendirnos frente a Trujillo. Tremendo. Ya tú puedes saber la madre que era Sí, eso. qué formación, qué formación. Y en eso nosotros nos convertimos en la casa en una fábrica de dulces y así hacíamos. Y yo antes de ir a la escuela repartía los dulces por aquí, los vendía en los colmados y cosas. Ujú. Hay una anécdota que a mí me impactó realmente. Yo tenía una noviecita aquí en Ciudad Nueva y, Ay, mi madre. y en un momento, porque yo era un Muchacho. pobre muchacho, pero había en Ciudad Nueva había una juventud de gente, de muchachos de clase media, que el hijo de Sí, Kiko, sí, de sí, la panadería, sí. que este asunto. Sí. Y entonces yo, en un momento que voy con mi caja de dulce, que yo lo trataba de ocultar bastante, una cajita esa de zapatos. Y Sí, sí, sí. llegando Claro, a la Palincado por Noel, me encuentro con mi novia. Ay, ay, ay. Y ahí viene una brisa y fue tan impactante que yo me asusté. Sí. Y vi una brisa y me tumbó la tapa de la caja de dulce y yo me puse nervioso y me caí en los dulces Ay, ay. y ella me vio. Bajó la cabeza y se fue. Eso Sí. para mí fue terrible, o sea, Sí, fue sí. parte de lo que uno es, de situaciones Sí. terribles. Sí, sí. Otra anécdota que te puedo contar fue que existía en la zona colonial, en Ciudad Nueva, un club llamado Honey Club. Ajá. Yo lo diría un hijo de Kiko, de la panadería que estaba en la Padre Villini Padre Villini con Santo Tomé. Sí. Y entonces, bueno, la juventud, la fiebre del rock and roll y esto, una música americana que embulló bastante a la juventud. Se hizo una fiesta del Honey Club en el club de la juventud que está ahí todavía la casa, el casón que está en la Arzobispo Porte, en la José B. García, Ujú. esquina calle Duarte, creo que, o 19 de marzo. Esa casa grande frente a la plaza. Frente al parque, ¿verdad? Frente al parque. Sí, que tiene Ahí- varios niveles. Ahí sí, decía sí. también Club de la Juventud. Oh, en ya. esa época. Qué bueno. Y ahí se hizo la fiesta. Pero yo no tenía ni un saco, ni una corbata, los zapatos míos tenían 2 hoyos abajo. Y había que ir Y presentado. había sí. que ir a la juventud, que había que ir con saco y corbáticos. Ya. Pero los amigos, uno me consiguió el saco, otro me consiguió la cubierta, la camisa, para que yo no dejara de ir. Porque yo no puedo, no tengo dinero. Sí. Y bueno, y finalmente me dieron todas las indumentarias del lugar. Y estando en el ambiente ya, y los tragos y la cosa, ahí, yo estoy frente a un grupo de muchachas muy buenas mozas que están frente a nosotros, a la prensa de nosotros. Y ahí yo estoy un poco ebrio. Y yo sin darme cuenta, cruzo los pies, las piernas, como pongo arriba así de los. Sí. Ay, mi madre. Se me había olvidado a mí que yo tenía 2 hoyazos En los zapatos. Y las muchachas han explotado la risa, yo creo que es porque yo le estoy siendo atractivo. ¿Sí me entiendes? Sí. Y entonces en un momento yo reacciono Son mis zapatos. y salí huyendo, ya tú sabes, exploté en llanto en el baño el impacto social, Sí, o sea, sí. que uno sentía esa situación de malignidad, de un problema fuerte Sí. que la juventud de ese entonces sufrió mucho. Sí, 2 clases sociales enfrentadas. Sí, terrible. Sí, sí. Entonces, bueno, en todos esos ambientes que se dio en esa tiranía, se dio el 30 de mayo. Correcto. Fuimos de la primera familia creo, en Ciudad Nueva que nos enteramos, porque teníamos una prima hermana que tenía relaciones amistosas con Johnny Abe. Y Johnny Abe la llamó y se lo dijo que lo había matado a Trujillo, y ella inmediatamente se lo comunicó a la familia. Oh, ya, ya. Y yo recuerdo que ese fue el día más feliz de nosotros. Mi hermano todavía estaba preso. Sí. Y nosotros todos nos abrazamos y lloramos y bueno, pero gozoso porque habían matado al tirano. Correcto, sí. Y cosa que había que hacerlo muy oculto porque esa casa de nosotros, después que agarran preso a mi hermano, ahí no iba nadie a visitarnos. Y era vigilado. Quizá un más decidido vecino de segundo piso, Sí. llamado Carmelo, se atrevía a visitarnos. Pero nadie. Nos aislaban por completo, nos veían, cerraban la puerta. Sí, sí, sí. Y bueno, ya vino entonces lo que fue realmente ya ese proceso que la OEA viene, que a ver los presos políticos, que Balaguer asume el poder, que todo ese tipo de proceso que se dio tras la muerte de Trujillo.
Sí. Y en eso, de repente, una comisión de la OEA que vino, encontró a mi hermano entre los presos políticos que todavía estaban en las 40. Y ahí salió en libertad. Decidió de Ahí cortar. hecho un desastre. Su pecho lacerado por todo lo que fue la tortura del bastón, todo su sistema nervioso completamente desastroso. Bueno, que todavía él con 83 años tiene la secuela de lo que fue ese proceso. Somos amigos, Benjamín, porque en una ocasión estaba haciendo un documental, y lo tengo ahí a medio talle, sobre los espectáculos artísticos en el país. Entonces Benjamín es un referente importante para conocer artistas. Él es compositor, tiene una relación muy estrecha con muchos productores musicales. Chino, hay un pasaje que mucha gente ha leído en algunos libros. Es cuando matan a Trujillo y asume Balaguer. Entonces Balaguer forma un primer Consejo de Estado. Luego viene el Consejo de Estado de Bonelli, y aparentemente ahí hay como una discrepancia entre Balaguer y Bonelli por la dirección del Estado, aunque Bonelli se mantuvo un año completo dirigiendo el país, pero como que jamás se pudo reconciliar la amistad entre ellos dos. Yo no tampoco sé si era una buena amistad la de ellos antes de ese momento, pero lo que sí es que después de esos momentos Bonelli y Balaguer no fueron amigos. Ellos llegaron a un acuerdo cuando se formó ese primer consejo, que Bonelli era vicepresidente y Balaguer presidente. Mantenía Balaguer la presidencia. Entre ellos un acuerdo que Balaguer finalmente a un tiempo determinado iba a renunciar y Bonelli iba a asumir la presidencia. Pero Balaguer no quería. No cumplió su palabra, entonces ahí fue que se dio grandemente esa enemistad que tú señalas. Y así se produjo cuando ya se pusieron los acontecimientos del golpe de Estado, de Chavarría, que forzaron la salida de Balaguer. Entonces ahí, como Bonelli era vice, asumió entonces la presidencia del Consejo. Pero bueno, eso es una historia bastante accidentada que el país tuvo en esos días de post-trujillismo. Oye, se vivieron los momentos primero de regreso de los exiliados, que fue algo muy hermoso. Todos esos exiliados comenzaron a regresar, y la instalación de todos los partidos. Aquí nada más había un partido, la apertura, nada más era el Partido Dominicano. Yo recuerdo que uno, y como nada más conocía el Partido Dominicano, cuando comenzó llegó el Partido Nacionalista Revolucionario Dominicano de Dato Pagán y Corpito Pérez Cabral, revolucionario, bueno. Uno iba a hacer un ciclo de conferencias las noches, uno iba ahí, y bueno, y como que se sentía que era uno de ese partido. Que llegó el frente, Héctor Ariste con el Frente Amplio que tenía el lema de la escoba y el machete y la escoba. Y venía Héctor Ariste con su discurso y sus cosas. Ya, como que todavía la juventud entonces no estábamos definidos sobre un partido en particular, sino todos esos exiliados que llegaban e instalaban sus partidos. Nos sentíamos como que convocados hacia esos partidos, como nos sentíamos parte de ellos, bueno, independientemente, ¿verdad?, de la militancia. Pero entonces, cuando se dan ya esos acontecimientos, ya que esa unidad que se dio antes de la salida de Balaguer, y esa resistencia de contra los remanentes, que bueno, frente a los remanentes se unieron casi todos los partidos, de derecha, de izquierda, el 14 de junio, cuando se instaló el 14 de junio, y Manolo y todos los asuntos. Bueno, la familia entera nos volcamos a la militancia del 14 de junio, nos afiliamos al 14 de junio. Mi madre llegó a Santa de la rama femenina del 14 de junio, mis hermanas, todos nos integramos al 14 de junio, que Manolo nos impactó realmente. Y entonces ya, cuando ya se define la situación, que Balaguer se va, y viene entonces ya el Partido Social Cristiano, una doctrina muy diferente a la doctrina marxista, que a los otros partidos conservadores. Ya comienza a sentirse la sociedad, dividirse la sociedad, el pueblo, en ideologías, en doctrinas. Unos eran socialcristianos, eran Unión Cívico, otros eran izquierda. Y entonces ahí comienza ya un proceso ya de ideologización del proceso. Ya la gente comenzaba a definirse en ese sentido. Y surgieron lo que tú conociste después de la caída de Balaguer, que fue bastante también un acontecimiento muy importante, porque recuerda también que un momento cuando Balaguer decidió prácticamente enfrentar a Petán Trujillo, a Rampe, en el sentido, ustedes deben dejarme que yo arregle la casa
que después que ya estén arreglados te van a venir, se lo aseguro. Sí, y sí, cuando sí. ellos se vieron como que Balaguer en las Naciones Unidas, cuando echó el famoso discurso, Sí. que no había llegado para ponerse la bota de Trujillo y que ese tipo de cosas. Sí. Y María Martínez de Trujillo se sintió a gusto con ese discurso, que este es lo que es un traidor, que comenzó a tener problemas en el mismo esfera de Trujillo, porque en ese sentido hay que reconocer que Balaguer fue un maestro. Sí. Manejarse en ese ambiente. En esas contradicciones fue un maestro. Claro, porque era para salir del país junto con ellos. Pues claro. Y desentenderse claro, de ese momento tan difícil. No, y echó el panegírico en San Cristóbal. Exacto. ¿Sí? Ya tú sabes que eso hay palabras que son factibles, por ejemplo, al trujillismo y a Trujillo. Sí. Pero hay un grupo de palabras ahí que real y efectivamente el intelectual, ¿verdad? Sí, Joaquín Balaguer las dice con la intención de que todo lo que están ahí, que son la cohorte trujillista, entienda que ya pasó ese momento. Entonces, muchos de los que estaban ahí pueden pensar o pudieron pensar, bueno, pero ¿y este hombre quién es? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por dónde anda él? Realmente, Chino, mucha gente dice que en el discurso del 66, Balaguer rompe definitivamente con la dictadura trujillista y con los trujillistas que quedaban en el país, que son muchos, quedaban muchos y quedan muchos todavía. Y entonces le empieza a andar él como ser humano y como político. Y por eso asume, a mí me extraña también, me choca mucho, Chino, y es bueno que te lo pregunte a ti, como una persona que en el año 62 sale expulsado del país, prácticamente expulsado, como el doctor Balaguer, y entonces viene en el 66 y asume la dirección del Estado. Fue duro. Era un hombre que conocía muy bien la sociedad dominicana, la vivió con Trujillo, y sabía que todavía el trujillismo era una cultura en este país, además de una ideología, era una cultura, y en 2 o 3 años eso no se iba a borrar. No, son 30 años. Y él años. representaba prácticamente el máximo exponente de esa cultura. Sí. Por eso él logra lo increíble, en tan poco tiempo, que después de la guerra de abril, y después de la guerra de tanto tiempo se regresa, porque recuerde cuando él se fue, cogió los cuartos del Partido Dominicano. Y lo distribuyó, que repartió muchas máquinas de coser, repartió muchos carros de choferas. Él creó sus bases porque él sabía que se iba a tener que salir del país, pero que era una base social. Correcto. Y por eso fue que la gente entendía, que él tenía su base social. Además de un país que todavía en el 66 era agrario. Totalmente agrario. El campesinado. Poca formación, bajo nivel de toda la sociedad. Porque a pesar de que Bosch logró capitalizar el voto campesino trujillista, porque el campesino seguían siendo trujillistas, y Bosch con ese discurso coloquial de tutumpote, de carro, cuello largo, por enfrentar las clases sociales. Que imagino que este asunto, que mira, que todo eso que le iba directamente al campesinado, que representaba el 70%, que en eso vos también fue un maestro, sabía a quién se iba a dirigir, y si te quería gobernar tenía que ganarse ese sector trujillista. Y fíjate que vos nunca atacó de frente cuando vino hacia Trujillo. No. Incluso llegó a decir que la democracia era posible con los Trujillo. Con Trujillo. Ahí mismo, Chino. Yo leí recientemente el discurso del profesor Bosch en el 63. Y yo critico y comento que el profesor Juan Bosch le echa tierra a todo lo que es la dictadura trujillista y hace un discurso de cara al futuro del país a partir de ese momento. Él no dice, estas familias fueron trujillistas, o estos grupos, estos sectores de poder apoyaron esta dictadura de 30 años. Claro, él tenía muy presente, que él tenía una masa, como bien tú señalas, una masa humana muy grande, que habían tenido durante 30 años el favor por un lado, y por otro lado, ¿verdad?, la represión de esa tiranía. Y él dice, no puedo tirarme el país prácticamente en contra, porque como bien tú señalas, el 70%, en ese momento eran trujillistas. La resistencia era una minoría frente a la gran cantidad de dominicanos que eran trujillistas. Ese es un buen punto de vista. Era minoría. La resistencia era un grupo de muchachos que hacían mucho ruido. Correctamente, es así. Trujillo comenzaba a golpearlo, a destruirlo, ¿me entiendes? Pero en sentido global, Trujillo era un
un líder para el pueblo dominicano. Bueno, su magnicidio, vimos como mucho el pueblo se lanzó a la calle. Sí. ¿Entiendes? Que llegue todavía. Y eso fue un acto bastante reflexivo que todos contemplamos, los antitrujistas. Sí. Veíamos esa situación, eso prácticamente nos indignaba, pero era la realidad. Era la realidad, eso es 30 verdad. años presentando un personaje, Sí. primero el benefactor de la patria, el que después se con San Zenón. Sí, levantó el país. Levantó el país, el que pagó la deuda externa, Sí. todo eso, y tuvieron un mago de la propaganda. Así es. Y tenía alrededor un equipo de intelectuales expertos. Sí. O sea, lo que fue Radio Televisión Dominicana, Radio Caribe. Radio Santo Domingo, en Sí. principio, Radio Caribe. Todo Luego La Voz Dominicana. Eran medios realmente de la propaganda trujillista, Sí. que también con esa educación trujillista de que desde las aulas primarias, que los estudiantes nos decían que éramos los pollitos de Trujillo, correcto, incluso nos exigían ir a la escuela como si fuéramos soldados. Había un inspector, yo recuerdo Vigilio Travieso, que hoy es el inmortal del deporte, sobre todo del baloncesto, era inspector del liceo Juan Pablo Duarte. Presidente Trujillo primero y Juan Pablo Duarte después. Y Vigilio Travieso no era fácil. Exigiendo. En eso de exigir que los pantalones de caqui tuvieran su filo, que los zapatos estuvieran brillosos, que su corbata bien puesta, que su gorro bien puesto. Oye, el que no iba bien uniformado, es para su casa que iba. De una vez. Entonces, como te digo, la escuela eran cuarteles. Sí. Cuarteles. Totalmente claro. El respeto absoluto al maestro, que era como el respeto a Trujillo. Sí, adiós. Que el maestro llegaba y había que pararse. Y cuando el maestro se sentaba en su escritorio, había que sentarse. Sí. O sea, todo un protocolo trujillista. Oye, que comenzó a crear realmente. Eso se da también, Chino, en la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo. Había una policía universitaria, una guardia universitaria. Sí. Y todo el que iba a la universidad no podía ir sin saco y corbata, aunque fuera un solo saco y una sola corbata. Impecablemente vestido para poder entrar a las aulas. Es un libro que no acabo de terminarlo, que yo analizo lo que fue ese proceso de los estudiantes en la lucha contra Trujillo, todo el asunto del Lili hasta nuestro día. Yo veo realmente, analizo sin mucha pasión, como antitrujillista que fui, pero reconociendo que la educación trujillista tenía su sombra negra. Eso de esos días que había que venerar al jefe y su familia, que el día de Ramfel, el día del niño, que es el día del cumpleaños de Trujillo, que es Bamba Julia, todas esas cosas que nos ponen a hacer composiciones, ese tipo de cosas. Sí. Eso, de un punto de vista, tenía ese fin de adoctrinar a esos jóvenes con el sistema imperante. Pero había cosas que la educación actual debió seguirla. Correcto. Yo recuerdo que iban unos inspectores y te chequeaban los viernes las uñas. Si ya tenía sucia, eso era un punto negativo en conducta. Ya. Te chequeaban la dentadura. Si tenía una picadura de diente, te montaban en una guagua que había ahí de ontología de la guagua y te llevaban a reparte la dentadura. O sea, habían situaciones también en cuanto a esa disciplina que exigía también mucha higiene, mucha presencia. Eso era verdad. Esas cosas, parte de esa disciplina no debió borrarse por completo, porque hoy los estudiantes van a la escuela como les da la gana también, ¿tú me entiendes? Terrible. O sea, en ese sentido se han perdido mucho de ese punto de vista, aunque lo fundamental, como te digo, que era la glorificación. La educación era el proyecto de dominación del trujillato, ¿tú me entiendes? Sí. Pero bueno, era importante porque tú sabes entonces que después que pasan todos estos acontecimientos, que los partidos se instalan, que este asunto, vienen las grandes contradicciones entre las ideas, los marxistas, 14-1, MPD, PCP, frente a los socialcristianos, y ahí los demás partidos conservadores, que el Partido Dominicano había desaparecido, pero estaba todavía su masa de trujillistas, que se expresaba en otras instancias, otros partidos. que Unión Cívica Nacional, que bueno que nació,
y de que nació impactó a esa juventud antitrujillista, pero lamentablemente se tomó el camino de las posiciones más atrasadas desde el punto de vista de lo que el pueblo en ese momento deseaba, porque en eso hubo una diferencia. Los cívicos asumieron el antitrujillismo con una rabia increíble, ¿oíste? Sí. Asumieron con mucho coraje. Sí. Pero vos sabías que con ese discurso sagrado antitrujillista de los cívicos no iban a ganar el poder. Y vos lo que hizo fue un discurso más inteligente, sabiendo el pueblo que había heredado la caída de Trujillo, que era un pueblo todavía con una mentalidad trujillista, y no atacaba frente a la tiranía, al trujillismo como tal, para ganarse esa masa flotante que estaba ahí. Y se la ganó realmente, se la ganó. Así es. Y por eso los cívicos quedaron sorprendidos de que vos venció a Viriato, porque era lo que se decía que la Unión Cívica iba a arrasar, pero en ese proceso. Pero fue eso, el radicalismo antitrujillista de los cívicos, que ellos pensaban que podía puso a los trujillistas en defensiva ahí, porque si esta gente gana no van a acabar. Exacto. ¿Tú me entiendes? Correcto. Y se ampararon en Juan Bosch, que tiene un discurso más tolerante, más cosas. Y neutral. O sea que ese proceso que vivimos fue bastante interesante, y ese triunfo de Juan Bosch como que fue como ya conseguimos lo que tanto habíamos luchado, la democracia, la libertad, ese famoso discurso de Bosch que dijo que no tolerará, en su gobierno no se va a tolerar nunca que se viole la libertad, algo así porque dijo él. Sí. Bueno, yo creo que a partir de eso, también si entramos en el gobierno de Bosch, tuvo también su luz y su sombra. Él obviamente se nos presentó como un gran demócrata, era parte de esa generación de políticos demócratas latinoamericanos que tenían su escuela en Costa Rica, y esa escuela en Costa Rica fue creada por la CIA, y esos profesores, todos esos políticos salieron de ahí. De modo que ellos sabían que había alguna plataforma política detrás de ellos. De esa escuela, incluso cuando Bosch gana, envían un grupo de jóvenes a estudiar política a Costa Rica. Bueno, entre ellos estaba Peña Gómez, creo que la doctora Milagro Ortiz también. Todo ese proceso que vivimos, Bosch preocupado por tener porque no encontró nada en el país. O sea, los trujillistas más preparados se habían ido. Sí. Y él no quería trabajar con ese grupo de gente tampoco. Había que crear una nueva generación de nuevos políticos. Mandó a Europa también algunos a prepararse. Sí. Pero bueno, él hizo algunas cosas importantes, como esa gran defensa de la democracia, la libertad, esa constitución de 63, bastante avanzada para la época, que inmediatamente eso fue lo que puso en acecho a todos los grupos conservadores, trujillistas y neotrujillistas y conservadores, no neo ni trujillistas, pero del momento. Correcto, con intereses económicos. Como eran los cívicos, por ejemplo, y crearon todo lo que fue ese frente de oposición a su gobierno. A su gobierno, que básicamente consigue lo que buscaban, su derrocamiento. Correcto. A través de un golpe de Estado, que fue realmente lo más criminal que es ese sector de la burguesía y la oligarquía política en este país hizo, porque eso retrocedió más al país, ese golpe de Estado. Claro, y posteriormente provocó la revolución de abril. Había avanzado un momento dado. Sí, se había logrado prácticamente instalar la democracia a base de mucha sangre, mucha lucha. Claro. Entonces vienen estos malvados y vuelven y retroceden al país con ese golpe de Estado. Pero vos fue culpable en parte de ese golpe de Estado. Vos no movió a ninguno de los... estaba advertido. El Estado Mayor trujillista, vos no lo movió. No, lo dice... Con algunas excepciones. Sus amigos de Rómulo Betancourt, lo dice el mismo... Pero no Pepe lo movió, ¿sabes por qué también? Ajá. Por ese compromiso, diríamos, soterrado, que él hizo con ese sector de trujillistas para conseguir el poder, para conseguir su voto y ganar el poder. Y él pensó que todavía podía seguir manejando esa situación, pero no. Pero no. Entonces ahí dijeron estos trujillistas, todavía tenemos los guardias que están con nosotros. Sí. Vamos a quitar este hombre. Sí. Y obviamente ahí en ese proceso de voz se dieron acontecimientos
muy lamentable porque nuestra izquierda de entonces también muy comprometida o actualizada con todo lo que fue la Revolución Cubana, motivada con todas esas ideas de Fidel Castro, cayó en cierta posición, una posición muy radical. Sí, con los cambios políticos que estaban dando en el mundo también. Claro. El caso de China, el caso de la Unión Soviética. O sea, no comprendió, en cierto sentido, no analizó con más inteligencia lo que estaba pasando y el proceso que vos había creado y lo débil que era su plataforma de Estado. Porque obviamente, si se apoyó a Trujillo todavía estaban gobernando las Fuerzas Armadas. Correcto. Había que esperar que cualquier situación podía determinar lo que realmente produjo. Pero entonces el 14 de junio recuerdo yo que por haber ocurrido lo que pasó con Manolo y la 40, todos esos matrilogos y toda esa lucha y el asunto de los militares, había una discriminación muy fuerte, diríamos un odio en cierto sentido con todo lo que significaba guardia para los catorcistas, ¿tú me entiendes? Lo que era guardia y policía era cosa. Eran enemigos. Se lo veíamos como el torturador, el tipo, ¿tú me entiendes? No creían en eso. Sí, en que ellos podían tener otra idea, otra visión, otra ceguera, porque de crecimiento. Ya el país se había dado ciertos cambios, en la Fuerza Armada también se habían producido algunos cambios, ya habían militares jóvenes y no jóvenes que habían rectificado. No todos eran asesinos. Por ejemplo, Chino, ahí mismo, eso que tú dices tiene toda la razón del mundo, por lo siguiente, Coronel Rafael Fernández Domínguez, pensar de esa forma en ese momento, Francisco Alberto Camaño Año, pensar de esa forma en otro momento, La Chapelle. Había entonces como tú señalas, había una cantidad de militares muy avanzados, muy preclaros en ese estaban momento. Identificados con la democracia bochista. Por eso, eso, cuando ellos ven que el golpe de Estado es inminente, José Tomás Fernández Domínguez va de voz y se lo dice, presidente, lo van a tumbar. Yo tengo 12 hombres, yo dirijo el batallón de infantería, nosotros podemos impedir su derrocamiento. No es nada, no quiero derramamiento de sangre, y esto, ¿cuándo? Que no quería derramamiento de sangre, no, ¿de cuándo? Que no, que Ay, Dios. Y así sucedió. O sea, que si vos le das luz verde a Fernández Domínguez, ese golpe no se hubiera dado, porque iba a pasar lo que pasó después en el 65, que agarraron un Estado Mayor preso. Eso es lo que iba a hacer Fernández Domínguez, ¿tú me entiendes? Correctamente. Que tenía el coraje y valentía, todo para hacer eso, y el liderazgo en las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, digo, esas son las debilidades que vos, como también, en cierto sentido, vos no logró aliarse fuertemente a los sectores contestatarios, aunque fuera de su gobierno. Por ejemplo, la izquierda, vos la marginó por completo. Totalmente. Incluso llegó a decir en la campaña del 70, creo que del 66, cuando aquella campaña, cuando el 14 de junio le ofreció su apoyo, apoyo de comunista, de partido públicamente, terrible. Y en el 70 creo que dijo, de comunistas que habían sacrificado su máximo líder, Manuel Tavares Justo, en el 63, en apoyo a su gobierno, su gobierno, para pedir su retorno. Y pelearon en el 65 porque él fuera repuesto con su constitución también. O sea que vos, como te digo, fue un político liberal, conservador, porque él en cierto sentido se manejaba entre esas dos corrientes, porque Balaguer era un gran amigo de él también, mantenía buenas relaciones con Balaguer, y creyó en Balaguer hasta el momento que dijo, no, con este demonio no se puede creer. En el 90, cuando le quitó las elecciones. Después que yo lo ayudé a que él fuera, porque en cierto sentido ayudó a que fuera Balaguer, que la gente dice que eso fue como un pacto soterrado. Que hubo entre ambos. Que después va tú. Lo del 90 tuvo feo, Y entonces, como te digo, también vos fue un líder que para mí fue más intelectual, mejor político, mejor cuentista, pero realmente como tenía cierta imagen de un político avesado, de un político avanzado, liberal, democrático, pero no tenía realmente el temple
del político. De un estadista 100%, que en eso Balaguer le llevó a Balaguer. Sí. Hay que reconocer eso. Balaguer, yo soy un anti-balaguerista de nacimiento. Somos claros también. Pero hay que ver los personajes y la historia hay que analizarla sin pasión. Correcto. Tal como uno realmente la ve. Yo recuerdo que Balaguer no le temblaba el pulso para matar 50,000 gente un día. Sí. A vos sí le temblaba. Sí. Peña Gómez también lo pensaba. Igual. Eran débiles los dos, muy sensibles. Y es por eso que los conservadores se han impuesto aquí a lo largo de la historia. Ajá, eso es verdad. Porque los conservadores sí hay que matar 50 para garantizar lo que ellos entienden sus intereses y su democracia, entre comillas. E imponer el terror. Ellos no tienen miedo. Eso lo demostró Don Ariel Cabral, los Balaguer, pero los liberales. No. Se dejan quitar el poder. Pero mira, que tú te pones a ver. Hubo represión cuando los gobiernos de Luperón. El gobierno de Luperón. No. Hubo represión cuando el gobierno ¿cómo se llama este famoso político de Estrella? Rafael Estrella Ureña. No. Entonces, o sea, los liberales que llegan al poder son pacifistas. En extremo. Pacifistas, pero el conservador no tiene que ver. Es mi poder. Es mi poder, no tienen que ver con eso. Chino. Y extraño fue aquel pacto que Balaguer hizo, cuando aquel le robó las elecciones a Bosch, que logró 2 años tú y 2 años yo. Conseguir eso Balaguer fue realmente terrible. Pero había detrás de eso, había toda una estrategia que en mi esencia, él sabía que Peña Gómez no iba a aceptar eso. No iba a aceptar eso. Hay gente que me ha preguntado eso y digo, es que esa no es la formación de Peña Gómez política. No iba a aceptar ese eso. No es el criterio de Peña Gómez. Aunque dicen algunos que sí estuve de acuerdo Peña Gómez, pero Hugo Tolentino, otros asesores que él tenía, le dijeron que no aceptara eso. No, porque su imagen iba a estar en evidencia, puesta en evidencia. Chino, hay una parte importante de tu vida, porque hay gente que te conoce, tú eres un periodista de conocimiento nacional, y entonces hay una generación que no sabe que José Bujosa Mieses ha producido cine, ha producido varios documentales, siempre resaltando el contexto político. ¿De dónde viene esa actitud de Chino de ser comunicador? Y él le dice, ven para acá y vamos a producir, aparte de tú escribir para radio, para medios televisivos, para medios impresos, sobre todo en ese momento que tú inicias, y después vamos a hacer cine? ¿Cuáles son tus colegas, tus amigos, tu gente? Tú sabes que yo de pequeño, ¿te acuerdas que aquel cine que nosotros hacíamos chiquitos, que poníamos un papel por delante y por atrás unas velas? Sí. Y se veían las sombras, cosas Desde chiquito yo tenía esa inclinación por el cine. Entonces en eso me encuentro con mi amigo eterno Jimmy Sierra, en Cinet, que se creó el centro de experimentación cinematográfica, sí, tremendo, duró un tiempo, sí. Y también yo creé IDOCI era el Instituto Dominicano de Cine y Televisión, que estaba en la García Godoy ahí. Ya, tenía su local y todo. Todo su local y todo, instituto y todo. Y ahí estaban como profesores Omar Narpier, Jimmy Sierra, René Fortunato, un grupo de muchachos inquietos por el cine. Figuras importantes del cine hoy día. Dando fotografía, dando cámara de cine, cámara de la cámara fotográfica. Sí. O sea, todo en ese momento que se podía lograr. Y bueno, y de ahí surgió el proyecto de los 3 documentales con Jimmy Sierra, Rumbo al Poder, 7 días con el pueblo, y Vía Crucis. Sí. Y ahí salió ese proyecto. Qué bueno. Entonces, de ahí vino, nos motivamos mucho. En esos tiempos mi esposa tenía una mueblería y cosas. Y bueno, Jimmy me planteó que si fuera el productor de esos 3 documentales. Y yo le dije que sí. Bueno, $10,000 nos costó esos 3 documentales, porque le solicitamos a Peña Gómez que nos permitiera con sus amistades editar esos trabajos en Venezuela, y él nos concedió todas las facilidades. Y allí en Venezuela fue que editamos esos 3 documentales que para Jimmy fue, él decía, bueno,
el nacimiento del nuevo cine dominicano, partiendo de Sí. Palau y su primero Documentales. documental, La Virgen de la Altagracia, todo ese tipo Sí. de cosas. Y bueno, Jimmy se sentía ahí como que había rescatado El cine esa dominicano. tradición de Palau y cosas. Oye, hizo, sabes que Jimmy era un maestro Sí, en eso sí, de, sí. De la propaganda y Sí, la cosa. una parafernalia montó. Sí. Eso se puso por todas partes. Tanto así que despertó el miedo de los policías y el DNI y todo asunto, que tan pronto se puso en escena esos documentales, comenzaron los policías a allanar los cines y a robarse la película, a llevarse la película. Sí, tuvo muchísimo pleito con eso. Y mira que eran lo que hablaba realmente, era la situación de explotación de los cañaverales con los haitianos, Sí. y cosas. Pero el momento político, sí, dirigido por Balaguer. Estaba el 7 ya con el pueblo también, Claro, que exacto. era un acontecimiento muy importante. Y las elecciones que ganó Guzmán Fernández, Sí, que fue 78. rumbo al poder. Entonces, todos esos acontecimientos nos comprometieron más con el interés de seguir haciendo cine. Sí. Y bueno, y de hecho también seguía Jimmy en lo que era un programa de televisión que él tenía, llamaba Contacto en Red, en Colorvisión, sí. Que era también eso. Yo en esos tiempos fui a Nicaragua a la guerra de los sandinistas de liberación, y yo fui con mi cámara de cine y todo, y mi cámara fotográfica, y allá traje muchísimas imágenes, entonces la pasaban allá en Contacto en Red, sí, todo eso, todas esas imágenes que yo traje de Nicaragua, y bueno, y también los sandinistas que me mandaban con mi contacto muchas imágenes importantes y las pasaban. Un programa muy interesante ese también, que allí me le agradezco también, que fue que me introdujo en la televisión. Y en ese sentido, como te digo, en la UAS, estudiando periodismo, también había un foro de los jóvenes interesados por el cine, y uno participaba en la escuela de cine y estos asuntos. Sí. Bueno, y eso fue realmente mi mayor motivación. Y además, yo cuando joven, en esa situación de cuando uno tiene la adolescencia, que no sabe qué es lo que va a hacer en la vida, ¿sí? Yo aspiraba a ser primero piloto. Pero, en principio. Y después aspiraba a ser un actor de cine. Eso era lo que yo tenía en mi mente aquellos tiempos, pero el cine como que estuvo siempre muy cerca de mí. Sí. Bueno, y finalmente, mira como yo me he concentrado también, que la gente cree que mi fotografía que publico en las redes sociales, muy bien valorada por mis críticos, que fue un producto del Chino Bosa de hoy, ¿no? Yo desde que era niño tengo fotografías. Yo tengo un archivo de fotografías que yo no me puedo contarlo, pero cuando antes de yo irme de este mundo, pienso donárselo al Archivo de la Nación, porque realmente es una riqueza increíble de fotografías antiguas, de todo ese tipo, de fotografías de la niñez, de mi familia, de todo, de mis amigos, de todos esos acontecimientos de la lucha política del pueblo. Mira esa campaña de Guzmán, yo la grabé, la filmé, y eso... La del 78. El 78, eso es un testimonio riquísimo. Tremendo. Tú debes exhibir ese material y guardarlo en el archivo. Entonces, bueno, todos esos acontecimientos, como te digo, me hicieron más concentrarse en lo que es la imagen, cine, fotografía, o sea, ahí. Sí. Te he dicho por las redes, Chino, varias veces que tú tienes un acervo literario y un acervo fotográfico tremendo, extraordinario, que debes de publicar de verdad en cualquier momento. Tú sabes que yo soy no muy dado a las exposiciones, porque he tenido experiencias un poco amargas, porque a veces los jurados son muy exigentes en lo que es la técnica, las luces, el contraste, que este asunto. Y a veces no ven más allá de lo que el fotógrafo que captó la foto ve. Correcto. Yo me considero un fotógrafo de la calle. No me gusta nada de estudio ni pose. Correcto. Yo soy un tipo de la calle. Tú ves toda mi fotografía zona colonial. Colonial. Yo digo eso. Tú tienes una exposición de fotografía en la zona colonial. Hermosísima. Pero es tanta la presión que voy a tener que complacer a los amigos que me siguen. Esta fotografía que yo tengo del Palacio Consistorial, eso es hermosísimo. De las calles. Decimos que ahora quizá
muchos lo valoran, pero de aquí a 50, 60 años... Ahí es que van a valer ahí que van a valorar esa foto. Así como nosotros valoramos esa foto del Santo Domingo de los años del siglo XIX y todo. Correcto. Vamos realmente a tener un gran acervo gráfico de todas esas fotografías que yo realmente he producido. Bueno, José Bujosa Mieses, agradezco mucho tu presencia. Nos quedan otro punto. ¿Viste? Bastante punto. Yo creo que tú vas a tener que venir dos veces más. Vamos a tener que venir a una segunda parte. No, una y una tercera. Porque ahí viene el proceso de cuando yo caí preso, cuando exacto. La lucha estudiantil. Exacto. Todos esos acontecimientos y las anécdotas también de todo lo que las presiones y las tentaciones que yo recibí durante el gobierno de Balaguer tratando de conquistarme y yo mandándolo a Freitusa. Es importante tú cuentes eso. Ese proceso es importante que también nosotros podamos ilustrar a los amigos que ¿Puedo entonces comprometerte públicamente de que te invito 2 veces más? Sí, no hay problema. Perfecto, me agrada mucho porque realmente lo que estamos buscando con estos diálogos es, Chino, legarle a la generación del siglo XXI y a mucha gente que quizás como tú y como yo no han tenido como la oportunidad de estar en los medios hablando de su experiencia de vida como habitante del siglo XX para contar estas cosas. Es cierto. Bueno, gracias, hasta el próximo. Gracias, Agustín, gracias. Gracias a ti, Chino. Hasta el próximo sábado en Diálogos del Siglo XX. Gracias.